Mire, la primera es una sanción económica y la segunda va a ser una sanción más política de todos los estados firmantes de la Convención Americana de Derechos ¿En qué Humanos. sentido? Vamos a entrar a hablar sobre ese tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tremenda polémica la que se dio, porque en el contexto internacional consideran que el Perú ha cometido un desacato, que está incumpliendo la convención, que está incumpliendo el pacto, el acuerdo de renunciar a su orden interno, sometiéndose a las instancias judiciales supranacionales cuando éste intervenga en situaciones de violaciones de derechos humanos. Y para la Corte, la forma como se dio el indulto a favor de Alberto Fujimori no va de la mano con la razón de ser de la protección de los derechos humanos, porque para la Corte, para la Comisión, se ha indultado a un violador de derechos humanos. Y ellos han pedido ciertas condiciones que se cumplan para que de esa forma se pueda garantizar la justicia y mínimamente que el sentenciado Fujimori pida perdón. Por otra parte, que pague la reparación civil. Conversamos ayer con Elio Riera y le hablamos, le preguntamos si va a pedir perdón y dijo no tiene por qué hacerlo, porque él se precia inocente o que sea sentenciado. Va a pagar la reparación civil y el abogado Riera, abogado de Fujimori, dijo no tiene por qué pagar. No tiene por qué asumir un costo que para él no le conviene, no, o básicamente no le compete. ¿Y cómo? Pero si está sentenciado. Sí, pero no se siente responsable, no se siente responsable de esa sentencia. Así estamos. Entonces, ¿para qué diablos existe una sentencia si a la final es el condenado, si quiere o no quiere, lo va a cumplir? Y por otra parte, hay un sistema judicial que aquí en su momento declaró nulo el indulto y luego un tribunal constitucional que lo restituyó y luego, hace unos días, unas semanas atrás, que también ha ratificado la restitución de ese indulto. Ante ello, la Corte dijo, el Perú está en una situación de desacato. ¿Y qué dice sobre ello Juan José Quispe, abogado penalista del IDL? Doctor Juan José Quispe, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Pedro, buenas noches, gracias por la oportunidad. ¿Hay desacato o no hay desacato en su lectura, doctor Quispe? Absolutamente, Pedro, porque una cosa es que nosotros tengamos no hayamos tenido firmado primero la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha ratificado en julio del año 1978, y la competencia contencioso administrativo del Perú con la Corte Interamericana de Derechos Humanos así data del año 81. Por tanto, ante el sistema interamericano, el Estado peruano está comprometido y tiene que acatar las disposiciones establecidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para hacerte un paralelo, Pedro, a nivel interno, como bien lo dice el abogado de Fujimori, ¿no? A nivel interno, el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Ahí le doy la razón. Pero ese es a nivel interno. Pero a nivel internacional tenemos que ver que el supremo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tanto el Estado peruano tiene la obligación de cumplir con su sentencia. Claro, pero aquí se colisiona mucho este criterio de la autonomía, la soberanía que se pierde, entendiendo que el tema del indulto es una cosa juzgada porque es una facultad netamente presidencial amparada en la Constitución y salvaguardada por la soberanía de cada país. Y el Tribunal Constitucional lo que hizo es ratificar ese criterio. Y el gobierno ha insistido en esa misma línea respecto a la autonomía de las instituciones. Y la Corte dice que hay un desacato. Por supuesto, o sea, primero, para que veas tú cómo este tema ha sido mal manejado, ¿no? Tanto es así que el día de hoy hemos tenido la audiencia de apelación de Kenji Fujimori, que por este caso, por este indulto viciado, ¿no? Ha sido condenada a 4 años, 2 meses. Se está hablando mucho, Pedro, de lo que se dice que es la soberanía del Estado peruano, que la Corte no debe interferir en un indulto presidencial. Claro, la Corte no intervendría siempre y cuando no se trate de dar un indulto por razones humanitarias. Ojo, que la Corte no dice que no se puede. Dice que sí se puede, pero cumpliendo ciertos requisitos que el sistema interamericano, a través de las sentencias, le tiene obligado al Estado a hacer eso.
hablar de una soberanía, estamos hablando de que entonces ya para qué estamos escritos a la competencia contenciosa. Mejor nos retiremos, eso es lo que quieren. Claro, pero parece ser que vamos a tener otra situación. Pero, doctor Quispe, el día de hoy el gobierno ha respondido a ese pronunciamiento de la Corte, precisamente que la víspera se ha pronunciado cuando se determina que el Perú está en una situación de desacato. Y en este comunicado del Minju se sostiene que el Estado peruano precisa que mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2023 solicitó expresamente que la Corte implemente el mecanismo de supervisión reforzada, como efectivamente así ha ocurrido. En el sentido expuesto, no ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. En concreto, el Estado dice, todo aquello que tú me recomendaste que haga, ya lo hice. El mecanismo que me pediste que implemente, ya lo implementé, ya te pedí. Entonces, ¿de qué me cuestionas? Ya hice lo que me pediste. Ya. Eso es lo que dice el Estado ahora, pero yo me voy a remitir a unas palabras que dijo el propio ministro de Justicia actual antes de emitir el comunicado, cuando el Tribunal Constitucional establecía que debería ejecutarse la medida para liberar a Fujimori. Pedro, en la mañana el ministro declara y dijo, sí, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, pero nosotros tenemos también otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que nosotros no debemos implementar ni ejecutar esa sentencia. Pero, oh sorpresa, en la noche de ese mismo día que declara el ministro de Justicia, sale un comunicado donde dice, vamos a cumplir con lo que establece el Tribunal Constitucional. Entonces yo digo, como abogado de las víctimas, el Estado tiene la obligación de cumplir. Sí, ya lo dijo el propio ministro, pero ahora han reculado y dicen no, nosotros hemos acatado esto y lo dice en un comunicado y un informe a la Corte Interamericana bastante extraño, porque por un lado dice, estoy cumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional, pero a la vez también dice que nosotros somos respetuosos de los tratados y convenios internacionales que el Perú ha firmado. Claro, pero ¿No te parece contradictoria esa posición? Me suena muy contradictorio, pero al mismo tiempo pareciera ser lógica la respuesta del gobierno, porque dice, tú me pides que implemente un mecanismo de supervisión reforzada. Me pediste ello, le dice el gobierno a la Corte Interamericana. Y ya te pedí, le dice, el 11 de diciembre te pedí. Y bueno, ya se hizo. ¿Qué más me pides? Ya cumplí con lo que me pediste, entonces ahora tengo que dar pase al indulto por cuanto ya cumplí con el requisito que tú exigías. Pero si la invocación que acabas de señalar es justamente el requisito para esa ejecución, supervisión reforzada, era que no se ejecute la sentencia del TC. Y el Estado peruano pudo, a través del Ministerio de Justicia, que el INPE es parte del Ministerio de Justicia, no dar libertad al señor Fujimori porque aplicó o debió aplicar el control de convencionalidad, porque es parte del sistema interamericana. ¿Y qué le dice el control de convencionalidad? Entre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una sentencia de alguna instancia judicial o del Tribunal Constitucional del Perú, tiene prevalencia la del sistema interamericano. Entonces, ¿qué va a responder ante eso ahora? Bueno, lo que estamos viendo acá es un conflicto internacional que se está dando frente al tema de la diplomacia, el tema de la Corte, la Comisión, la Convención. ¿Y el Perú cómo podría terminar frente a este hecho? Mire, yo lo que estoy viendo acá es que la Corte Interamericana en esta última resolución lo que ha emitido es una disposición una sentencia en donde le dice al Estado, por última vez, dime qué has hecho con respecto a la implementación de mi sentencia, que te dice muy claramente que no debes ejecutar, porque ya en 2018 y el 2022 te hemos dicho que no implementes esos mecanismos para liberar al señor Fujimori porque no estás cumpliendo con los parámetros de la sentencia de supervisión. Y el Estado peruano simplemente ha hecho caso omiso
Y lo que estamos viendo, Pedro, efectivamente, un gran conflicto a partir de que el Estado, junto con el Congreso, que es parte del Estado, junto con el Tribunal Constitucional, lo que quieren es no acatar la sentencia de la Corte Interamericana, porque han tomado como ejemplo el caso de Argentina y han dicho, no, pues, en ese caso el 2019 no ha habido ninguna sanción. Claro, porque ese caso no se llevó a la OEA. Ahora vamos a ver cuando la Corte le diga a la OEA, donde es la reunión de todos los estados firmantes, donde le diga, ¿sabes qué? No ha acatado estas normas. 2 veces le hemos pedido y 2 veces no han hecho caso. Pero, Entonces, doctor lo que Quispe, viene acá es una sanción posterior para el Perú, que eso es lo que se quiere evitar, ¿no? ya, ¿y de qué tipo de sanción estaríamos hablando? Mire, la primera es una sanción económica y la segunda va a ser una sanción más política de todos los estados firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de los convenios bilaterales, los tratados de libre comercio. Si nosotros nos ven como un Estado que no cumple con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la pregunta que yo le hago al público y a ti también, Pedro, es ¿cómo podría un Estado firmar un convenio con el Perú? ¿Cómo podría un grupo de exportadores chinos o exportadores brasileños para implementar un tratado de libre comercio cuando finalmente ven que el Estado peruano no cumple con sus compromisos internacionales? Pero Entonces, para muchos no va a implicar ese espacio comercial, porque consideran que son cuerdas separadas, aquellos acuerdos bilaterales que tiene el país y que los viene cumpliendo el TLC con Europa, el TLC con Estados Unidos, el TLC con Chile, con otros países. No influye mucho esto de la Corte sobre los acuerdos bilaterales económicos que tiene el país, porque allí sí el Perú viene cumpliendo a rajatabla. Tanto así que, por ejemplo, cuando hay un diferendo económico, contractual con una empresa, van al CIADI, que es precisamente esta Cámara Internacional de Arbitraje, a donde se va Odebrecht, se va Línea Amarilla, se van todas aquellas empresas que tienen diferencias que resolver con el Estado. Mire, eso es en principio lo que uno puede pensar, que tú vas ya al problema económico. Nosotros vamos al efecto que va a tener de que el Estado peruano haya sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en este caso por la OEA. El efecto primario que va a tener es que no quieran tratar con el Estado peruano. Tú te has ido, Pedro, como bien lo haces, ya a la etapa donde hay controversia. Yo me voy a la primera parte donde dice, oye, yo no voy a hacer más algo con el Estado peruano porque este Estado no está cumpliendo. Entonces, ahí viene un problema que por última vez el Estado le ha dado casi una oportunidad al Estado peruano para decir, en esta última resolución de la Corte, tienes hasta el 4 de marzo para hacerme un informe de cómo has implementado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Tribunal Constitucional y ahora el propio Ejecutivo se están encargando de decir que no son válidas todas las disposiciones posteriores a la sentencia que condena al Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, con eso no puedes ejecutar tu sentencia, o sea, no puedes cobrar una reparación civil para las víctimas, no puede conseguir otras cosas, que no la van a pagar. El perdón, que no lo va a pagar, porque no tiene 57 millones. Claro, y Elio Riera el día de ayer nos dijo claramente que no va a pagar. Y tampoco va a pedir perdón. Si no va a pedir perdón y no esto, entonces no cumple con el estándar internacional que le ha dado al Perú, porque la Corte Interamericana, Pedro, no está negando la posibilidad de un indulto humanitario, a pesar de haber sido condenado por graves violaciones de los derechos humanos. Pero, doctor Quispe, está diciendo, cumple con mi sentencia. Ya, a ver, para terminar, doctor, en este lío jurídico, ¿hay aún un camino, un paso, una instancia más en la que este indulto, restituido por el Tribunal Constitucional, pueda ser traído abajo? Sí. ¿Cuál? Después de esta resolución que se ha emitido y después de los informes que el Estado peruano
debe emitir de manera formal hasta el 4 de marzo, y que nosotros como abogados de las víctimas y la Comisión Interamericana van a hacer unos informes complementarios opinando sobre lo que el Estado peruano está señalando. La Corte puede convocar a una audiencia de supervisión de sentencia. ¿Ya? Y en esa audiencia decir al Estado, obligar que cumpla con su sentencia como lo hizo anteriormente, ¿no? Y el señor Fujimori finalmente regresó a prisión. Sí, pero el Estado, pero el Estado dijo que no lo va a cumplir porque ya han cumplido con todos los parámetros las exigencias. Y no creo que no, y es más, el comunicado, para contextualizar, doctor Quispe, y terminando, en la parte final, justamente en ese comunicado de prensa de Cancillería y el Ministerio de Justicia sostienen que el Estado peruano presentará el informe de cumplimiento que se solicita en la mencionada resolución, con la argumentación de su posición. O sea, ratificándose de que no van a retroceder en el tema del indulto que finalmente fue concedido por la presidencia y restituido en su momento por el Tribunal Constitucional, con la argumentación de su posición, según el procedimiento y dentro del plazo señalado por la Corte, que vence el 4 de marzo de 2024. O sea, el gobierno ha dicho, no vamos a retroceder, te vamos a sustentar el por qué nos mantenemos en esa línea y que no estamos en desacato. Bueno, nosotros absolveremos eso, y si hay la convocatoria a esa nueva sesión de la Corte donde vea la supervisión de sus sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, vamos a pedir que el Estado peruano, al incumplir, sea sometido a la OEA, y la OEA sea finalmente la que determine. Si esa es la posición, como vemos, Pedro, ahora del Estado, ¿no? Bien, doctor Quispe, muchas gracias por la comunicación alcanzada. A usted la gracia, buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Juan José Quispe, abogado de IDL, conversando con nosotros.